Bueno, seguimos. Esta es la segunda parte entonces de la clase de búsqueda por similitud entre imágenes, pero ahora vamos a ver cómo ocupar estas redes como backbone, porque hasta ahora no la hemos ocupado como un backbone, la hemos ocupado como una arquitectura que extrae características, pero no hemos entrenado nada en realidad. Entonces, les decía que el problema de entrenar una red en un problema de clasificación y usarlo en un problema de similitud, como que no optimiza, ¿no es cierto?, hacia el problema que realmente queremos ocuparlo, que es el problema de similitud. Entonces, en este contexto, en el contexto de búsqueda por similitud, es donde las redes siamesas tienen lugar. Y una red siamesa es una red paralela con arquitecturas similares. Algunas pueden variar un poco, pero normalmente son arquitecturas similares de redes convolucionales. Y cuando acá dice CNN, se refiere a un backbone, a una estructura que extrae ciertos feature maps al final. Esto, por ejemplo, podría ser una ResNet. Arriba hay una ResNet abajo. Como en este caso tengo dos entradas que son de la misma naturaleza, tiene sentido de que la red sea la misma. Es decir, en realidad solamente hay una función, la función CNN. Porque tienen que entender que finalmente la red neuronal es una función que puede ser compleja, pero al que le dan una entrada y obtienen una salida. O sea, hay una función ahí. Entonces, esa función puede ser compartida, es decir, es la misma función que se utiliza para la vaca, como la vaca con manchas y la vaca sin manchas abajo, ¿sí? X1 y X2 representan las dos entradas, pero ahora vamos a entrenarle en un problema de búsqueda por similitud, que aprenda a comparar similitudes, o digamos, características que hagan similar los objetos. Me hace recordar, también yendo a la industria, un problema que tuvimos con el tema de ropa. Cuando uno entrena un modelo para clasificar ropa y luego quiere utilizar esta última capa o penúltima capa para comparar dos prendas, a veces se dan con resultados sorprendentes. Sorprendentes pero negativamente. ¿Por qué? Porque una prenda, por ejemplo, con manchas, es más parecida a, vamos a suponer, una falda, ¿ya? Una falda con spots, con manchas negras, va a ser más parecida posiblemente a una falda sin manchas que a una falda con manchas rojas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y por qué? Si una tiene manchas, otra no tiene manchas. Pero el problema es que para clasificar, a la red no le importó si tenía manchas o no, a la red le importó la forma. Entonces, no aprendió estas características finas que hacen que dos objetos realmente sean similares o no. ¿Me dejo entender? Entonces, en ciertos contextos, como el caso de estos detalles finos de la ropa, no se aprende en la clasificación porque finalmente la red se sesga por lo que le importa la clasificación. Y eso es un problema que tuvimos en el contexto de búsqueda en ropa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Es mejor utilizar redes que aprenden a comparar objetos entre sí que redes que tienen otro objetivo como el de clasificación. Y estas redes son las redes siamesas, les decía, ¿no es cierto? En el que uno, si tienen un mismo tipo de imagen, de la misma naturaleza, del mismo dominio, que son los dibujos, aquí pueden tener dos estructuras que en realidad es la misma función. O sea, una función CNN que extrae features del primer input y la misma que se aplica al segundo input. Pero al final van a tener este resultado del backbone se va a transformar a través, por ejemplo, de fully connected a un vector, es decir, a un componente lineal, a un tensor lineal. ¿Ok? Que va a ser el vector de características de cierta dimensionalidad. Por arriba, aquí, y abajo también lo propio. ¿Ok? Entonces, todo este esquema, toda esta función le vamos a llamar el FW, y donde W son los pesos a aprender, que va a entrar el X1 o el X2, y indica cada uno de los pares. Entonces, se dan cuenta que aquí a la red ya no le ingresa una imagen, sino ahora le ingresan pares.
¿ok? Pero para que la red tenga sentido, no solamente vamos a tener que estructurar o que organizar pares positivos, sino vamos a tener que tener pares diferentes o pares negativos, o sea, pares similares y pares diferentes, pares positivos y pares negativos. Entonces, cada par va a estar asociado a un valor. 1 si es el par positivo y 0 si es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, la red ahora va a recibir pares, pares positivos y pares negativos. Nada más que eso. Y hay un tipo de loss que la red va a tener que aprender, que es una función de pérdida que haga que pares, ¿no es cierto?, positivos, pares que tienen la misma semántica, por ejemplo, vacas, caigan cerca entre sí, es decir, la distancia entre los vectores resultantes sea pequeña. La distancia sea pequeña, eso quiere decir que si es par positivo, la distancia tiene que achicarse. Y eso directamente puede estar asociado al error, porque a mí en un problema de optimización de este tipo trato de minimizar el error, ¿no es cierto? Entonces el error podría ser directamente la distancia. Y aquí está, fíjense, el error, L, va a ser igual a la distancia definida como la distancia euclidiana entre los dos vectores, ¿cierto? Si es que I, o sea, el par es positivo, si es que I o Y vale 1, esto se activa. Si es que Y vale 0, esto no se activa y se activa el otro, ¿no es cierto? Porque acá le va a dar 1 y acá va a dar 0. ¿Y qué es el otro? El otro es cuando viene un par negativo. Cuando viene un par negativo, el valor Y es igual a 0. Esto toma 1, o sea, esto es el que va a activarse en ese momento. Y lo que vamos a tratar es de reducir, o mejor dicho, aumentar la distancia. Lo que quiero es que la distancia sea muy grande. Entonces, eso es igual a reducir eh, una expresión inversa a la distancia, ¿no es cierto? Que podría ser el negativo de la distancia, el menos d. Porque quiero que esta d aumente. Este d aumente. Mientras sea mayor, es mejor. Entonces, el error está asociado al menos d. Pero ¿qué tanto debe aumentar el error? ¿Qué tanto debe aumentar el error? Entonces, si yo no controlo qué tanto aumento, eso se puede disparar y se puede sesgar simplemente a los pares negativos, ¿no es cierto? Y yo tengo un valor muy alto aquí en D y nunca pesco, y el modelo nunca pesca los pares positivos. ¿Por qué? Porque finalmente el D se hizo muy grande y abarcó todo. ¿Se me dejó entender? Entonces, suficiente como para reducir mi error porque el D es muy grande. Eso quiere decir que el error es muy pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el D al aumentar, como está negado, hace que el error sea pequeño. Entonces se hace de los negativos. Entonces para controlar eso es que uno le pone un margen, un lambda. Y ese lambda significa que si ya el D llegó a yo quiero que el D máximo de los negativos sea 5. Si llegó a 5, ya no importa, porque cualquier valor mayor que 5, esto va a dar negativo, o sea, ya cumplí mi objetivo, y ya no me interesa más. O sea, hace que esto, como acá está el máximo entre esta diferencia y 0, me va a dar 0, porque el D es mayor que lambda, o sea, da negativo, y por lo tanto el optimizador se va a despreocupar de esto y se va a centrar en el positivo. Eso es lo que hace este contrast flows. Hay una pregunta aquí. Se ha intentado tener una función rect que transforme de un dominio al otro. No entendí la pregunta, si me la pueden aclarar, por favor. Sí, imaginando que tenemos dos redes, Ujú. que imaginemos que están haciendo una clasificación relativamente parecida. No sé, no sé, la primera solamente son las fotos de las vacas que están clasificando en tipo animales, y en el otro es el dibujo de la vaca que está clasificando animales. Mm. Eh, lo que me estaba preguntando es si se ha intentado Ah, generar una red que te lleve de un dominio al otro, sí. para así, de alguna forma, no tener que calcularlas todas. Así. ¿Cómo que todas? Porque eventualmente las redes, por ejemplo, de los dibujos o el vector de características que tú quieres buscar, los podrías tener precalculados, ¿no? Porque no, ¿cómo precalculado? Eso no entiendo.
guardarlo No, sí, pero ya, la red, pero ¿quién te calcula esos vectores? en un tiempo anterior. Me refiero a que en el momento en que, por ejemplo, cuando estoy trabajando en productivo, ¿Sí? simplemente tengo que generar esta query ¿Ya? pero la pregunta era la inicial, ¿no? ¿Cómo, si es que se ha intentado llevar de un dominio a otro en O sea, base a cruzar los una red? dominios. A Sí, ver, vamos a ir a ver si está claro con lo que voy a seguir explicando. Vamos a tratar de a ver si se asocia. Al final te pregunto. Lo que estamos viendo acá es un contexto monomodal. Esto pueden ser imágenes de fotos de vacas o sketches, pero es un solo contexto. Por eso es que hay una sola función, CNN. Y aquí cuando tengo esta flecha doble, significa que se comparten los pesos, o sea, al final es la misma función, ¿sí? Porque una función depende de los pesos. Los pesos hace la función. Si tiene los pesos compartidos, significa que es la misma función. Ya. Esto es en un dominio monomodal. Ya voy a explicar cómo se hace en un dominio bimodal, o sea, para a sacar características que representen espacios homologados entre las fotos, por ejemplo, los dibujos. Ya. Entonces, ¿entendió el contrastive loss? Eso es el objetivo. Entender que aquí hay un contrastive loss, que uno quiere reducir la distancia entre pares positivos y aumentar la distancia entre pares negativos. Pregunta, ¿quién me pregunta? Matías. ¿Matías? No escucho, Matías. ¿O no? Levanto la mano. Disculpe, pensé que había sacado el micrófono. Ah, no. O ¿Está sea, bien? tenía el micrófono. Ah, ya. Pregunta. Mire, lo que pasa es que, a ver, eh, primero el FW es un vector de características, o sea, puede ser, El output de la función es un vector, eh, sí. la- sí, entonces 41, ok, entonces es un vector. Ya, entonces después lo que hace la distancia es, ok, podría ser la euclidiana, no sé cuál se ocupa más generalmente, pero como explicó hace un rato, hay muchas distancias. Bueno, Ujú. ocupemos la euclidiana, vale. O podría ser la similitud coseno, pero hay que tener cuidado ahí, porque la similitud coseno, ahí tendrías que cambiar aquí el lío, ponerle menos d, porque lo que interesa, porque la coseno es similitud, o sea, no es diferencia. Hay que tener eso. Claro. Ah, sí, y ahora con respecto al I sub I, pues puede que este ¿Ya? haya estado muy Ujú. desconcentrado. ¿Qué exactamente el I sub I? Eso te dice en qué par estamos, el positivo o el negativo. O sea, es un valor binario, es uno o cero. Uno, Ah, si es positivo, en este caso, como es distancia, si es positivo, se activa esto. O sea, el optimizador cuando entra un par positivo, se va a preocupar de que la distancia del positivo disminuya para que lo haga más chiquita. Y si es negativo, o sea, si son diferentes todas cosas, esto va a dar cero, ¿no? Entonces el segundo término es el que se va a activar y el optimizador se va a preocupar por hacer grande esta distancia entre el negativo. El i es binario. ya, es como un if, es como un if, Sí, sí, como sí, haciendo sí, un sí, if. sí, ahí está, ahí está. Es uno o cero, es el i. Sí. Hay que tener cuidado Ah, ahí, porque si estamos en una similitud cosena, me conviene al revés, me conviene darle como i igual 1 al negativo y cero al positivo, para simplemente cambiar el orden. ya, perfecto. ¿Sí? Ah, ya, vale. Uno define, no hay acá teorías dadas, o sea, uno define su loss, pero aquí lo importante es que eh, en general, sea que usen el coseno o distancia, lo importante es que los puntos se acerquen, sea que utilicen distancia o coseno, si son pares positivos, si se alejen, se repelan, si son pares negativos. Eso es. Pero dense cuenta que aquí son como independientes, los positivos y los negativos son independientes. Por un lado tengo positivos, por otro lado tengo negativos. Y el modelo se va fijando solamente en lo que tiene en ese momento, positivos o negativos, nada más. ¿Ok? Y Ah, eso es el contrastive loss. Contrastive loss, miren, no relaciona el positivo con el negativo, nunca lo relaciona. Si bien en el loss están juntos, no tiene nada que ver, porque en un momento se fija en uno y en otro momento se fija en el otro. ¿Sí? No lo relaciona. ujú. Y eso está mal, porque finalmente lo que uno quisiera, o sea, uno no sabe la complejidad del espacio al que yo voy a llegar, el espacio de características.
Y uno no puede poner márgenes tampoco porque queda como un hiperparámetro este margen y es complicado. De hecho, uno puede, a ver, poner este margen de aquí es complicado porque uno no sabe qué tan bien se comportan los positivos. Tal vez los positivos tienen una distancia muy pequeña y el margen resulta ser muy grande. Entonces, como que ese hiperparámetro es complicado. Es Hay, complicado. es complicado de setearlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Relacionemos los dos. O sea, no pensemos que uno tiene que ser pequeño y uno grande. No, mejor pensemos en que la distancia de los negativos debe ser mayor a la distancia de los positivos. Eso es suficiente, ¿no? Entonces, no optimicemos de forma independiente, sino que relacionemos los dos pares. Y eso es lo que se llama triplet loss. Igual se utilizan redes siamesas, en este caso igual solamente hay una función, aunque acá hay tres estructuras, es la misma función que se aplica sobre los inputs, sobre el XA, el X más y el X menos. ¿Y quién es el XA, el X más y el X menos? Lo que pasa es que en esta triplet loss yo voy a tener un input como ancla o pivote o referente y voy a tener algo que es positivo respecto de ese referente y algo que es negativo respecto de ese referente. Entonces, entre los positivos voy a calcular una distancia, la distancia positiva, respecto al A, que es el ancla. Y entre los negativos, respecto al ancla, voy a calcular la distancia negativa. Y ahora lo que yo quiero hacer es que la distancia negativa sea mayor que la distancia positiva. ¿Sí? Sea mayor. Este lambda por ahora olvídense. Pero esto de ser mayor ya los relaciona. O sea, no me interesa independizarlos independientemente, sino que simplemente me interesa que formen dos grupos y se alejen. Que los negativos tengan una mayor distancia que los positivos. Eso. Y el lambda se agrega simplemente para hacer esa separación más flexible, para que sea más general, para que facilite la generalización. Y es un lambda que es más fácil de setear que el otro lambda, porque este lambda es un lambda relacional, ¿no es cierto? Que está relacionando las dos distancias. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es minimizar la distancia positiva, ¿sí? Quiero reducir esto, y a la vez quiero aumentar esto, por eso es que es negativo acá, o sea, es como que el D negativo pasa al otro miembro, o sea, pasa al otro, al lado izquierdo, ¿ok? Y me queda la expresión que quiero minimizar. Esto debe reducirse. Entonces, debo reducir la distancia, la distancia positiva, aumentar la distancia negativa, y esto, diríamos que estén separados en al menos un lambda. Si logro separarlo un lambda, ya no me preocupo más por estos pares. Entonces, un par negativo que esté separado del positivo, un lambda es suficiente, ya no me preocupo. Por eso es que siempre se pone acá el máximo entre esta diferencia más lambda y cero. De otro modo, la distancia negativa puede crecer mucho y me come ¿no es cierto? El sesga, se sesga el optimizador y al final no se aprende muy bien. Entonces hay un lambda que lo que controla esa separación. Entonces, esto se llama triplet loss. Y por primera vez recuerdo que esta técnica se aplicó en el año 2015 para reconocimiento de rostros, entrenando en un dataset de 2000 individuos, pares positivos y pares negativos. Hay un trabajo de Andrew Scissorman de Oxford, se llama Deep Face Recognition. De hecho, por mucho tiempo, los métodos para comparar rostros estaban asociados a esta técnica, a estos modelos. Actualmente también, pero las estructuras son un poquito más complejas, un poco más diferentes. Dime, Matías. De hecho, profesor, como en el trabajo del taller, nosotros vamos a hacer reconocimiento de imágenes y también detectar rostros y también como tratar de ver si son hombres y mujeres para aplicarlo a la televisión y todo. ¿Opina que ocupar redes siamesas nos podría servir para que se pueda distinguir si son hombres o mujeres? Sí, de hecho, ese estudio interesante, y lo que yo haría, más que clasificar hombres y mujeres, lo que yo haría es utilizar evaluar modelos discriminativos como estos,
así como hicimos que había métodos que diferenciaban las texturas, los colores, podríamos descubrir que hay, no métodos, perdón, capas que pueden estar aprendiendo atributos como el género. Y no solo aquí, yo con el avance de los modelos generativos en rostros, particularmente donde hay resultados muy significativos, yo sugiero darle una mirada al tema de modelos generativos, StyleGAN, por ejemplo, que fue la base para lo que se conoce ahora. Y utilizar características aprendidas, porque vamos a revisarlo más adelante, pero ya en la última fase del módulo, los modelos generativos, cómo estas redes son capaces, por ejemplo, como es basada en estilos, cómo es capaz de a un rostro de hombre convertirlo, manteniendo como ciertas características a un rostro femenino, y viceversa, ponerle ciertos atributos como lentes. Entonces, me hace entender que internamente hay ciertas características que se aprenden que hace diferenciar entre un rostro femenino, rostro masculino, rostro con ciertas cualidades o características más bien, ¿no? O ciertos fenotipos, ciertos rasgos. Entonces, yo iría por ahí, hacer un estudio de esas redes para hacer esa diferenciación. Ah, ya, entonces ahí en el modelo generativo ahí quizás tengamos chance. Sí. Vale, gracias, profesor. Ok. ¿Cómo era Tiacan? ¿Cómo se escribía? StyleGAN. Tiacan. De estilo. Ahí está. Claro, gracias. Creo que en algunas slides del ramo, donde hablé, me parece que las puse ahí, en las primeras slides de la introducción. Ok. Ya, ahora sí la pregunta que tenía que ver con lo que nos contó, nos preguntaron, me parece que fue Gerardo. Pero esto es en un sistema monomodal. ¿Qué pasa en un sistema bimodal, dos modalidades? El sketch y la foto. Ojo que podría ser dos tipos de fotos, el rayo X, por ejemplo, con otra foto, o cualquier tipo de imágenes que tengan diferente naturaleza. En este caso, es el sketch y la foto. Lo que queremos, el objetivo aquí es ¿se acuerdan que yo les hice la pregunta, qué harían ustedes para aplicar lo que conocen al problema de recuperación de fotos basadas en dibujos? Y quedamos en que entrenan un modelo de clasificación para sketches o para dibujos, y luego lo que hacen es aplicar lo mismo a las fotos, pero antes a las fotos le aplican un extractor de contornos. Este extractor de contornos normalmente requiere un paso extra, ¿no es cierto? Y la idea y siempre el objetivo de las redes convolucionales o las redes de deep learning es crear un modelo end-to-end, es decir, que solito haga la pega. Entonces, si existe una función que es capaz de extraer contornos, bueno, eso se puede aprender también. Entonces, creamos una estructura que sea capaz de extraer información de las fotos, no necesariamente los contornos, porque los contornos pueden ser algo diríamos, interno del modelo. Lo que al final queremos hacer es que si doy la foto de este gato y doy el sketch del gato, o de un gato, quiero que ambos vectores de características aprendan la misma representación. Es decir, tener un espacio homologado en donde convivan las fotos y los dibujos. Esa es la idea principal de este trabajo. Pero entrenar redes de este tipo no es fácil también. En el año 2018, unos amigos de Surrey y de Sao Paulo desarrollaron una estrategia interesante basada en las redes siamesas. Bueno, previamente ya se había demostrado que la red basada en triplet loss era más eficiente que la de contrastive loss. Pero ellos propusieron una estrategia buena para mejorar el desempeño. Entonces, lo primero que tenían que hacer es definir sus estructuras, sus backbones. El backbone azul es la arquitectura que va a extraer características del sketch, y el verde, la arquitectura que va a extraer características de la foto. Eso se las prepara. Por ejemplo, la azul se preentrena en dibujos y la verde se preentrena en fotos. Pueden usar ImageNet, pueden hacer algún dataset de fotos, pero se los preentrena.
se preparan para que aprenda a extraer características de fotos. Y el otro extrae características de sketches. Por ejemplo, en Quick Draw. ¿Ok? Entonces, al final, fíjense, hay un cross entropy loss. Cuando usted ve un cross entropy loss, significa que se está entrenando en clasificación. Nada más. ¿Sí? Se entrenan en forma independiente en clasificación. Y luego, lo que hacen es crear una red siamesa, es decir, unir aquí a partir, vamos a eliminar, quedarnos con la, fíjense aquí, vamos a sacar el clasificador de cada una de ellas y vamos a quedarnos con el componente de 1024 dimensiones aquí, porque aquí se convierte en rojo. Y este rojo de la segunda etapa tiene que ser bueno para clasificar y tiene que ser bueno para comparar imágenes. Y aquí es donde se aplica un contrastive loss. Fíjense que en ambos caminos finalmente llegan a dos vectores. Por un lado, el azul llega a un vector rojo y el verde llega a otro vector. Ojo que el verde y el azul son funciones diferentes, no son la misma función, porque uno se encarga de sacar información de las fotos y el otro se encarga de sacar información de los dibujos. Pero el objetivo entonces es aplicar el contrastive loss. Cuando llegue un par positivo, trata de minimizar la distancia y cuando llega un par negativo, trata de aumentar la distancia. Sin embargo, como esto es difícil de lograrlo con la data que uno tiene, porque son pocos pares los que normalmente hay en dataset públicos, a veces el contrastive loss no es suficiente, hay que ayudarle. Y una forma de ayudar al entrenamiento es que mantener una semántica de los vectores, de manera que este vector que aprenda, el rojo, sea también bueno para clasificar. O sea, que el cross entropy también se logre minimizar, ¿sí? Aquí, en ambos. Lo que estamos diciendo en la etapa 2 es que tiene que entrenarse un contrastive loss, pero a la vez los vectores que se producen tienen que ser suficientemente buenos también para clasificar, ¿no? Que no pierda su naturaleza discriminativa entre fotos o sketches. Ok, esto es la etapa 2. Y la etapa 3 se entrena el modelo con triplet loss. Una vez que tengo esto, minimizar los errores, los tres errores. Sí, se minimizan los errores al mismo tiempo. Sí, es decir, hay un loss. Igual, de hecho, en el código, con Cristóbal el jueves van a ver una implementación de esto. Van a entrenar un modelo de triplet loss con ello. El loss final es igual a la suma del contrastive entropy del sketch, el cross entropy del sketch, perdón, más el cross entropy de la foto, más el contrastive loss. Esta es la suma, es el error final, exactamente. Y esa es la segunda etapa. Y en la segunda etapa quedan como preentrenados también esas estructuras, quedan de alguna manera preparadas para un proceso en el que se aplica triple loss. En el triple loss tengo los verdes que sacan información de las fotos y el azul que saca información del sketch. Pero aquí simplemente cambiamos el loss del, ¿no es cierto? En lugar de usar contrastive, usamos el triple, es el que relaciona los negativos y los positivos. Este trabajo, cuando se evaluó a través de Mean Average Precision, que es una técnica, una métrica que le voy a explicar, que en la práctica tiene que ver con la pureza del resultado, es decir, si están buscando gatos, tienen que salir gatos al inicio. Si entre medio aparecen objetos que no son gatos, significa que la pureza se va empeorando y eso indica que la precisión va decayendo. La precisión máxima es 1. Cuando se dice que cuando el resultado es puro, todo lo relevante aparece primero y entre medio no hay nada irrelevante. Y ya lo voy a explicar con más detalle luego, ¿ya? Pero es una métrica que ocupamos, Mean Average Precision. En el Mean Average Precision, que varía de 0 a 100 o de 0 a 1, ¿no es cierto? Si está en porcentaje, varía del 0 al 100, de cada porcentaje. Ellos lograron, o sea, cuando digo ellos, me refiero a este grupo de investigadores que tiene una etapa 4. La etapa 4 es parecida a la 3, pero que entrenaron con un dataset diferenciado por grano fino. Quiere decir que no es cualquier par de gatos, sino es un gato que tiene la misma pose, que hay un dataset también para este fin. ¿Ok? Entonces, ellos en su modelo, en su mejor modelo, fíjense, con vector de 256 valores, lograron obtener 53% de precisión, que fue un desempeño bastante alto.
Y lo compararon con diferentes métodos del estado del arte. De hecho, acá hay varios métodos que en nuestro equipo publicamos. Por ejemplo, hace un tiempo, en el año 2015, publicamos Learn Key Shapes. Aquí no usábamos Deep Learning, LKS es un método nuestro, y tenía la mitad de desempeño, fíjense, 24.50. Y mucho más antes, durante mi trabajo de doctorado, había presentado Shello, por acá Sherlock, una versión anterior, ¿no? El 45, el 22, y el desempeño era muy pobre. Entonces, fíjense cómo ha evolucionado desde los primeros modelos. Estos que están abajo son modelos del año 2007, 8, más o menos. El segundo ya del 2010, el 2015, más o menos, ¿no? O 14, por aquí 2015, 2016, 2017, 2018 ya están arriba. Y fíjense cómo de 20, 24 llegamos a 53, que es lo que lograron estos modelos. Tubu y poco. Tubu y era un estudiante de doctorado de Moacir Ponti y John Colomos ahí en Surrey. Entonces, fíjense que los vectores eran de 256. Hace un tiempo nos dimos cuenta que cuando uno tiene un problema de búsqueda por similitud, 256 parece pequeño, pero cuando ustedes comparan, o sea, finalmente hay que entender que es un vector flotante. Eso quiere decir que en la práctica son 4 bytes por cada valor. Eso quiere decir que son 1024 bytes. Entonces, por cada imagen están guardando 1024 bytes. Ya, eso no es problema, pero imagínense que tienen 1.000.000 de imágenes, que puede ser. Alguna vez nos enfrentamos a Mercado Libre, y en Mercado Libre tenían 15 millones de imágenes de productos. ¿Cómo hacer las búsquedas ahí? Entonces, el tamaño del vector tiene un impacto directo en la eficiencia, en los tiempos, en el uso de la RAM, ¿no es cierto? Para hacer las comparaciones y todo esto. Entonces, 256 resulta ser grande. Entonces, desde el año pasado con uno de mis estudiantes, comenzamos a trabajar en técnicas para poder mantener la efectividad, pero reducir el tamaño de los vectores. ¿Qué tal si lo reducimos a 4 valores nada más? Podría ser. Y comenzamos con Pablo Torres, a evaluar diferentes técnicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en lugar de representar eso en forma flotante, lo representamos en forma binaria? Es decir, creamos vector binario. Bueno, finalmente va a ser más compacto un binario, ¿no? Y va a ser más rápido de calcular. Esto es, por un lado, el tema de representación de binarias, que al final lo que ustedes tienen es un vector de ceros y unos, nada más. Y por otro lado está que si yo tengo los vectores, yo puedo aplicar técnicas de reducción de dimensionalidad, como PSA, que no es muy bueno, que la verdad no es bueno para ese tipo de problemas, o aplicar algunas técnicas llamadas técnicas que preservan la localidad. ¿Qué significa que preservan la localidad? Significa que tratan de entender cuál es mi vecindad en el espacio origen y esa vecindad la trato de mantener en el espacio destino a través de un proceso de optimización. Entonces, hicimos un trabajo con Pablo creando diversos métodos, varios métodos, me parece que eran como 6. Ya tengo una tabla por ahí. Pero el que nos tincó, y yo hasta ese momento había leído algo de una técnica que recién había salido, que es la técnica UMAP, en la que la idea es, si tengo un espacio original de, digamos, 100 de dimensionalidad, y tomo los vecinos más cercanos, digamos 15 de cada punto, el objetivo es tratar de encontrar un espacio, o sea, un vector de características con los mismos vecinos. O sea, en el óptimo es que mantenga esa vecindad. Los 15, que yo busque otra vez los 15 sean los mismos. Eso significa mantener la estructura local o la topología local. Para eso, creamos un dataset, además de los que ya existían, un dataset que tiene que ver con el e-commerce, que es productos de tiendas, en este caso, y con dibujos asociados a esas tiendas. Y nuestros resultados fueron interesantes, fíjense. ¿Se acuerdan que Tubui o el mejor paper tenía 53 de map, de mean average precision? Acá, nuestros resultados indicaron que al reducir la dimensionalidad a 4 con UMAP, los resultados llegan a 57. Con 4 valores.
Mientras que con PCA se degrada rápidamente y con las binarias también hay una degradación. Entonces, aquí hay algo más. Nosotros no partimos de ese 53 porque nosotros tuvimos que replicar el método y al replicar el método lo mejor que obtuvimos era como 44 de mapa, o sea, estábamos 10 puntos más abajo, pero estando 10 puntos más abajo logramos superar lo que tenían ellos. Y esto lo presentamos en el workshop en un workshop de CVPR este año. Entonces, lo que hicimos es demostrar que UMAP era una buena técnica para búsquedas por similitud, permitía mantener esta localidad. Y ese mismo modelo entrenado en cierto dataset, lo aplicamos al dataset del e-commerce y nos dimos cuenta que hay mucho que hacer en el e-commerce aún, porque los modelos que se entrenan con datos genéricos, son datos de paisajes, de datasets este dataset que tiene 57% en particular, es un dataset como de monumentos, torres, puentes, en fin. Y cuando lo aplicamos al e-commerce, el resultado original es como de 15%, y con UMAP logramos tener 21%. Pero es malo, ¿no es cierto? Porque en el e-commerce ustedes tienen digamos, el objetivo de satisfacer al usuario, es decir, que el usuario encuentre lo que está buscando. ¿Cómo hacerlo? ¿Habrá que etiquetar pares y habrá que formar pares? Ahí viene una pregunta que les voy a contar cómo lo estamos resolviendo en la próxima clase. Pero nos dimos cuenta de que el tema de etiquetar no es escalable. Imagínense, están etiquetando pares y necesitan como 10.000 pares de juguetes. 10.000 pares luego van a ropa, luego van a zapatos, y así el e-commerce va variando. Entonces no podemos estar creando pares por cada e-commerce, esto es impráctico. Y ese es el problema del supervised, ¿no es cierto? Y justamente Diego nos dice, apliquemos self-supervised learning, es decir, modelos autosupervisados. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ya les voy a contar de eso en la próxima clase. Pero fíjense, lo importante aquí es entender que pudimos reducir la dimensionalidad aumentando la efectividad incluso. Tanto es así que aquí hay algunos resultados, fíjense. El baseline, cuando uno dibujaba una bicicleta, le daba bicicletas mayoritariamente, pero entre medio arrojaba basura. Esto significa baja precisión. Cuando el modelo UMAP dice, ¿sabes qué? Quiero mantener la vecindad, se da cuenta de que la vecindad de la bicicleta, para mantener la mayor cantidad de vecinos, lo que debe priorizar son las bicicletas, porque la vecindad tiene muchas bicicletas. Entonces hace eso y se centra en características peculiares de las bicicletas, y lo que aprende en el proceso de optimización para reducir la dimensionalidad son características asociadas a bicicletas, de modo que cuando se hace la consulta, esto fue hecho en 8 dimensiones, parece, usando la reducción de 8 dimensiones. Fíjense, salen puras bicicletas. En la sartén ocurre lo mismo. La sartén, en el espacio original, tenía muchas sartenes, pero entre medios tijeras. La semántica era pobre, pero con UMAP solo salen sartenes. Estos son buenos casos, pero también ocurren malos casos. ¿Cuál es un caso malo? Un caso malo es cuando de partida el espacio original es malo. Si de partida el espacio original o los vecinos son malos, el método UMAP va a ser peor, porque no vas a saber a qué preferir. De hecho, si por ejemplo el baseline tiene este objeto raro, una bicicleta, y luego tiene 2 bicicletas y el resto son objetos diversos, no va a entender cuál es la vecindad y posiblemente se pierda con los objetos diversos y al final trata de traer cosas que no tienen nada que ver con la bicicleta. Y es peor porque al menos el baseline traía alguna bicicleta. El UMAP puede que traiga 0 bicicletas porque va a sesgarse hacia un tipo particular de objeto. Bueno, entonces, si tenemos un buen punto de partida, podemos mejorarlo. Ese es el mensaje final. ¿Ok? Ahora, nos dimos cuenta de que los sketches por sí mismos no eran suficientes. Estos sketches que habíamos visto no tienen información más que trazos, pero en temas como e-commerce, arte, el color, las texturas son relevantes. ¿Cómo afrontar este problema? Es algo que hemos trabajado en un primera instancia, pero todavía no estamos, diríamos, convencidos de que hemos llegado a un punto, diríamos, de estado del arte.
Pero hemos dado un primer paso y en este primer paso se escribe en ese trabajo. Ustedes pueden ver el trabajo aquí, que también está publicado en este workshop. Pero ahora estamos haciendo con otro alumno modelos generativos, de manera de que del dibujo con color podamos generar productos fotorrealistas. No voy a discutir mucho de este tema de color y texturas. Aquí hay un paper, porque no nos va a dar el tiempo, el paper que desarrollamos con Aníbal, en el que dimos basándonos en las redes siamesas, tripletas, dimos un approach y creamos una cuadrupleta, para resolver el problema de recuperación de dibujos basado en color. Sugiero que lean ese paper y luego ojalá tengan preguntas para el día jueves y ahí respondemos. ¿No? Eso por ahora. La siguiente clase vamos a desarrollar Mean Average Precision como métrica y les voy a contar de algunos trabajos que tenían relación con el Search Supervised. Bien, ¿preguntas? José Manuel, Carlos, tengo una pregunta. Carlos, hola Carlos. Oye, anteriormente en un par de slides atrás pusiste 3 opciones para entrenar la red. ¿Dónde estaba antes de esto? Lo diagrama que bueno, el tema es ¿Está? que... No, ¿dónde estaban las 3 alternativas? ¿Dónde estaba el...? Ah, Stage 1, esta, a ver. Correcto. A esa, a ver. Pero la pregunta es por qué... o sea, esa. Porque acá yo tiendo a pensar de que como es Supervised, ¿cierto? Esto, ¿por qué no paso los sketches y las fotos juntas? Los dos dicen gato, y los paso de una sola vez por la red, siendo que acá yo entiendo que tenemos los datasets. ¿Por qué entrenarlos separados? Si la intuición me dice, entrena todos juntos, o si la red tendrá que aprender que este es un gato y que esto también es un gato. Es que, ¿entrenar todos juntos? ¿A qué te refieres entrenar todos juntos? Finalmente acá se entrena como por separado. Esto etapa de 1, etapa 2, etapa 3, tiene que ver con preparar a la red. Cuando uno entrena directamente el triple loss o el problema de la red mesa, tiene ciertos problemas de convergencia porque al ser redes siamesas, tener dos redes, hay muchos parámetros y la cantidad de pares es pobre. La cantidad de pares es muy pequeña con respecto a la cantidad de parámetros. Entonces hay que preparar a la red. Esto es como un fine tuning. Hay que ir preparando la red y luego tuneando en cada etapa. No es que te deje entrenar, o sea, al final se mete toda la data a entrenamiento, pero se la hace en forma incremental. Se va preparando la estructura si un problema, por ejemplo, en la primera etapa no tiene nada que ver con similitud, es clasificación, y no tiene nada que ver con estos pares. Podría ser entrenada en cualquier otro dataset. Pero el objetivo es preparar a esta estructura verde para que extraiga características de fotos y a la estructura azul para que extraiga características de dibujos. Okay. Y luego el modelo aprenda a comparar. Aquí lo que faltó es explicar lo siguiente. Aquí la idea es que el modelo aprenda a comparar primero características de grano grueso, significa, por ejemplo, categorías. Ya. Y luego hay una etapa final, que es el stage 4, que no está aquí, que lo que hace es aplicar el triple loss, pero ya con un preentrenamiento, o sea, ya aprendió a caracterizar, por ejemplo, formas de gato, ya aprendió a tener una forma genérica, y ahora el siguiente paso es darle ejemplos de grano fino, o sea, un par positivo va a ser un gato sentado y el sketch de un gato sentado, un gato parado va a ser diferente, o sea, eso es diferenciar grano fino. Porque lo que importa es que lo que se devuelva sea muy parecido al dibujo, no solamente a la semántica, porque yo quiero, por ejemplo, un scooter con cierta forma, no un scooter, quiero una polera con cierto diseño, no una polera, cualesquiera. Entonces, ese grano fino es el que se trata de aprender en los últimos stages. Entonces, eso se llama un trabajo incremental. Para ir preparando los pesos, nada más, y la convergencia sea mejor. Y eso es lo que se demostró, que cuando uno hace esto en forma incremental, es decir, no va al tiro a entrenar todo, sino que lo hace incrementalmente, es decir, de problemas más simples al problema más complejo, como el divide y vencerá y conquista, la convergencia es mejor y se logra resultados bastante interesantes. Dale, perfecto. Gracias. Cristóbal, ¿estás aquí? Sí, hola.
Cristóbal. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, no mucho. ¿Ahora? Sí, Cristóbal. Tenemos un pedido, Cristóbal. Al inicio de la clase me comentaron que no tenemos los pesos de AlexNet en ImageNet, ¿no? ¿O sí? No, creo que no. Entonces, querían entrenar a AlexNet con presos preentrenados. ¿Podrías dejar entrenando AlexNet en ImageNet, por favor? ¿Ya? Sí, no hay problema. Y luego liberamos una versión de AlexNet con ImageNet como para que tengan datos preentrenados. Ok. Eso. Gracias. Bien. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer Mean Average Precision y le voy a explicar cómo se mide la métrica en la primera parte de la clase. Y en la segunda parte de la clase les voy a enseñar algunas técnicas de self-supervised que estamos viendo con mis estudiantes. Les voy a contar ahí tres tipos de trabajos que estamos viendo en este contexto. Y luego viene una práctica el día jueves con redes triple de load, redes siamesas. Hoy día van a ver, digamos, más en detalle cómo se hace la búsqueda por similitud, la función distancia, euclidiana, coseno, y todo lo que es búsqueda por similitud desde el entrenamiento, ¿no? Tal vez para que recuerden algunas cosas que no quedaron claros. Y todas las preguntas que tengan sobre Colab, recuerden ahí o que falte algo con Cristóbal, por favor. Bien, Cristóbal. Entonces hacemos una pausa de 10 minutos otra vez y volvemos a las, yo creo que son igual, a las 8:50. 8:50. 20:50 regresamos. Cristóbal seguramente que se va a conectar antes para ir preparando el material. ¿Estamos? Ok. Pausa. Y como alguien dijo por ahí, comerciales, ¿no?